Jorge Méndez, profesor del Departamento de Física de la Universidad de La Laguna. Muy buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues feliz temporada. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Y nada, abrimos el libro de la ciencia. Abrimos el libro de la ciencia y casi que de la ciencia y de la actualidad, porque te comentaba la semana pasada que este verano, a finales de verano, el 30 de agosto del 2022, hubo pues una noticia de alcance que vamos a intentar analizar hoy en profundidad. El Consejo de Ministros aprobó una hoja de ruta para la gestión sostenible de las materias primas minerales estratégicas. Casi es nada, ahí es nada, ¿no? O sea que Canarias, ante esa hoja de ruta para las energías, de estos minerales estratégicos para las energías renovables y la tecnología, pues puede tener un papel. Quisiera, sin no alargarme mucho, porque tenemos dos invitados creo que importantes, pero creo que esto también requiere su importancia. Creo que la audiencia debería oír, voy a ser muy breve, dos frases que el Consejo de Ministros aprobó en esa hoja de ruta el 30 de agosto. Dice: las crisis provocadas por la pandemia del COVID y la guerra de Ucrania han expuesto vulnerabilidades que afectan a la seguridad y al bienestar de los ciudadanos, como la dependencia del abastecimiento exterior y de las materias primas fundamentales, como por ejemplo ciertos minerales vitales para la industria tecnológica y para las energías renovables, como las tierras raras. Y termina diciendo: China procesa casi el 90% de las tierras raras, pero en España hay depósitos identificados de estas tierras raras, entre ellos pues nosotros en Canarias, claro, como hemos hablado, ¿no? Entonces, y no solo eso, sino que definen unas líneas de actuación concretas, Juan Carlos, y orientaciones estratégicas que además están alineadas con las políticas europeas sobre este tema. En concreto dice que se debe impulsar y consolidar la gestión sostenible de las materias primas minerales en la industria extractiva española, garantizar la seguridad de suministro, cumplimiento los requisitos medioambientales, geoestratégicos, etcétera, porque son materias primas, como digo, estratégicas para la transición energética y digital. Es decir, que estamos sobre el tintero, este tema ha sido aprobado y tenemos dos invitados hoy al otro lado del teléfono. Nos atiende en primer lugar desde Madrid Alberto Boyero, que es coordinador del programa de nanociencia para materiales críticos del Instituto INDEA Nanociencia de Madrid, y también Pablo Hernández, que sabemos que es el presidente de la Zona Especial Canaria, que también se encuentra en Madrid, Zona Especial SEC. Los saludamos a los dos. Perfecto. Alberto Boyero, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días también a todos los oyentes. Gracias por estar en la antena de Radio Club Tenerife. Pablo Hernández, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por estar también en la antena de la SER. Adelante, Jorge. Pues vamos al grano, porque creo que la pregunta del millón a colación de esta noticia, de esta resolución ministerial, vamos a empezar con Alberto, si te parece, que a lo mejor técnicamente nos puede dar una visión de este tema. La pregunta es: ¿Canarias podría posicionarse como ejemplo de investigar y aprovechar estos potenciales recursos minerales críticos para la industria, como las tierras raras? ¿Podemos ser ejemplo? ¿Qué te parece, Alberto? ¿Esta resolución cómo puede afectar a la investigación que se puede hacer aquí en Canarias? Pues la respuesta claramente es sí, Jorge. Canarias tiene el potencial para empezando desde una base de investigación y un desarrollo y un proceso de implicación a la sociedad, a todos los ciudadanos canarios, de posicionarse en un punto de liderazgo muy importante, no solo a nivel nacional, sino también convertirse en un punto de referencia a nivel europeo. Y yo creo que esto queda apoyado, pues bueno, es muy importante esta resolución. Igualmente yo creo que es muy importante el conocer por qué surge esta resolución. Esta resolución surge porque a día de hoy tenemos un desafío muy importante y muy grande, como es la descarbonización en Europa. Y las tierras raras, estos materiales que nos pueden sonar así muy exóticos, ¿no? No son tan raros como ya explicaste tú. Y aquí en Canarias hemos oído hablar mucho ya de esas tierras raras, afortunadamente. Efectivamente. Sí. Y los encontramos, son indispensables para la descarbonización. Directamente en una turbina eólica, de estos elementos de tierras raras, hay más de 2 toneladas en los imanes, en los motores. Sin estas tierras raras no se pueden mover esas turbinas. Pero es que sin esas tierras raras, los coches no se pueden mover porque están en el motor. Tenemos más de 1 kilo de tierras raras en el motor de un coche. Hablamos de baterías, pero las baterías, si no hay motor, no tienen nada que mover. Y la realidad es esa. Si queremos alcanzar una descarbonización, una electrificación, un cambio en el modelo energético, necesitamos imprescindible estas materias primas y no podemos seguir dependiendo
de China. Claro, es que Alberto, antes de para darle paso a Pablo, después volveremos sobre este tema, sobre todo me interesa eso, la socialización de este tema, ¿no? De llevar a la sociedad la información, porque con la información es cuando puedes formarte pues una opinión, eso pues formada con datos, ¿no? Sobre las potencialidades de Canarias. Pero antes de eso es lo que tú decías, quiero decir, las energías renovables sin estas materias primas es que no funcionan. O sea, la demanda se espera por los vehículos eléctricos. Y claro, esta resolución ministerial, Juan Carlos, es el típico refrán de solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Llevamos hoy, tú lo sabes, nuestro proyecto Mager Research de las dos universidades canarias con el fuerte apoyo del Gobierno de Canarias, de la Agencia Canaria de Investigación, pues llevamos trabajando en esto y con mi compañero José Mangas, la Universidad de Las Palmas, las dos universidades hace más de 10 años. 10 años venimos diciendo que esto es fundamental. Hemos tenido que verle las orejas al lobo en forma de que se nos acaban los microchips, que la guerra de Ucrania, que el desabastecimiento de materias primas, para que Europa diga, no, esta vez va en serio, hay proyectos europeos muy potentes, entre los que Alberto Boyero también está metido, porque hay que impulsar esto. Europa importa el 98%, no vamos a decir el 100%, pero bueno, el 98% de las tierras raras que necesita para su pacto verde, para su vehículo eléctrico, y no podemos depender de otros. Y Canarias quizás puede ser, como decimos, con los altos indicios que hemos encontrado en rocas de la superficie, no solo de esos montes submarinos exóticos, sino de la superficie de Fuerteventura, por ejemplo, y en estudio de otras islas, puede ser pues una punta de lanza para eso. ¿Y esto qué implicaría? Pablo Hernández, ¿qué implicaciones socioeconómicas podría tener esta línea de investigación en posibles minerales críticos para esa tan ansiada diversificación económica? ¿Cómo lo ves desde la zona SEC? Bueno, yo creo que es una oportunidad absolutamente única. El Canarias, pues como todos sabemos, depende económicamente del turismo, y aquí en los momentos de crisis, de cambios económicos, es donde realmente se pueden construir nuevas realidades, ¿no? Obviamente no creo que se pueda aspirar a corto plazo a un tema industrial, a un tema minero, también por cuestiones medioambientales, pero para la parte que quizás además es la que tiene mayor valor añadido, pues tenemos todas las condiciones perfectas para estar, si no a la cabeza, justo inmediatamente detrás de la cabeza de este movimiento mundial. Tenemos un I+D potente en las universidades públicas, tenemos la capacidad de extraer muestras para hacer una investigación de nivel, y no hay que olvidar que tenemos que el régimen económico y fiscal de Canarias tiene una potenciación de la I+D. El régimen económico y fiscal de Canarias permite recuperar hasta el 90% de las inversiones en I+D. Yo creo que esto es una oportunidad, lo digo mucho en la península y lo digo fuera. Canarias es un banco de pruebas para estos temas fundamental para España, estratégico para la Unión Europea, y creo que es una oportunidad real de diversificar Canarias, sobre todo en esa parte de mayor valor añadido de investigar y saber realmente cómo funciona, hacer más eficientes los vehículos, hacer más eficientes las turbinas de energía renovables, y no nos podemos permitir perder el tren. Hemos perdido otros trenes de diversificar la economía canaria, no nos podemos permitir perder este tren que, por cierto, probablemente tenga también tierra fácil. Exacto, los eléctricos sobre todo. Yo creo que no se puede decir como la típica frase, ¿no? Se puede decir más alto pero no más claro. Lo que está diciendo Pablo Hernández, presidente de la SEC, pues es eso, o sea, esa tan manía palabra de diversificación económica, a ver si es verdad, y quizás pues Canarias pueda participar en eso. Mira, el viernes pasado tuve el honor y la suerte, ¿sabes, Juan Carlos?, de estrenar una firma invitada en esta casa, sí. Y hablamos precisamente de este tema, porque es una cosa que precisamente he comentado con Pablo Hernández. Siempre ponemos el ejemplo del astrofísico. Mira, Canarias no tiene materias primas, hasta ahora, nunca hemos hablado de materias primas, pero sí teníamos una, que era la calidad del cielo. Y con la materia prima, que era la calidad del cielo, supimos atraer ciencia y tecnología de primer nivel y fundamos el Instituto de Astrofísica de Canarias. Y eso ha traído, repito, pues puestos de trabajo especializados, desarrollo tecnológico, muchas cosas. Quizás ahora también tenemos una oportunidad con esa posible sede de la Agencia Espacial Española. ¿Por qué no esto también? Los minerales estratégicos que desde Europa están diciendo que hay que investigar podrían ser también un recurso, una materia prima, al igual que hicimos en su momento con el cielo, para atraer ciencia y tecnología a Canarias. Entonces, por ese sentido, Alberto, a mí me gustaría, porque él es primera línea en estos temas, ¿no?, en desarrollar proyectos, me gustaría, una vez hablé con él y me dijo esta frase, me dijo, hagamos las cosas bien desde el principio, con información, socialización, para conocer y valorar
la minería sostenible del siglo XXI, que no tiene nada que ver con esa denostada minería del pasado, y además con todas las garantías medioambientales, desde la extracción, el procesamiento a la restauración de donde se extrae, porque eso lo garantiza Europa. Sin embargo, al contrario de las actuales materias primas, que nadie se plantea dónde están saliendo, lo que hace que esta pantalla que tienes en la mano funcione, ese móvil. Eso lo están extrayendo, importamos, repito, el 98% desde China, y no nos importa cómo se están extrayendo, y se están extrayendo sin ninguna garantía medioambiental. Europa debe liderar el papel de esa nueva minería del siglo XXI en estas materias, y ¿por qué no? Canarias podría ser un catalizador para eso en España y en Europa. ¿Qué opinas de eso, Alberto? Yo creo que sin duda alguna. Yo creo que es clave una frase que ha dicho Pablo hace un momento, y es construir nuevas realidades. Es imprescindible cambiar el modelo económico, este modelo que tenemos actualmente también en el tema de la energía, y por eso es muy importante la participación, en este caso de los canarios. Esto es importante porque hemos de tener en cuenta que se habla mucho, ¿no?, de estos objetivos que tiene la Unión Europea, la Comisión Europea, pero no pensemos en términos solamente de qué recomienda o qué dice que es muy urgente. Pensemos en términos de nosotros, de los ciudadanos. O sea, yo soy investigador, yo no trabajo para ningún organismo de Comunidad Europea. Tengo proyectos, sí, pero no trabajo para empresas. Entonces, como ciudadanos, nos interesa participar en esta nueva realidad y saber por qué nos interesa. Porque a nosotros nos interesa tener una economía más verde y un modelo energético que realmente veamos que nuestros hijos van a tener un futuro más verde. Ese más verde es salud para todos. Entonces, es muy importante que los canarios sean conscientes de lo que hay, por qué es importante desarrollarlo, contar con ellos en todo momento, porque son ellos los que realmente van a estar involucrados y son ellos los que también se van a ver beneficiados. Entonces, me parece fundamental lo que tú comentabas, socialización y contar con los canarios en esto que es una aventura preciosa, porque es, por fin, este modelo que hemos tenido, este cohete que ha sido propulsado, por fin dejar de quemar combustible y ponerlo en órbita, en una órbita verde. Claro, es que de hecho eso que decías de la socialización, en Canarias llevamos hablando de este tema ya varios años y creo que ha calado porque la sociedad aquí es consciente un poco, fíjate, para muestra un botón, una periodista del periódico El Día, una compañera nuestra, Verónica Pavés, el otro día sacó este tema de la resolución ministerial y me acuerdo que redactando la noticia yo le decía, bueno, puedes hablar de minerales estratégicos y ¿sabes lo que me dijo? Me dijo, no, yo prefiero poner el término tierras raras, que la gente lo conoce más. Y digo, pues hemos avanzado mucho. O sea, tierras raras es una palabra técnica de la gente que está metida en este tema y que ya la sociedad en Canarias sepa, cuando habla de tierras raras, de lo que están hablando, es un paso de gigante, para esa socialización, esa diversificación económica. ¿Crees, Juan Carlos, que tendremos diversificación económica de verdad en esta tierra? Bueno, yo siempre soy escéptico, ¿no? Porque evidentemente motu propio no suelen funcionar las cosas aquí, pero tú lo decías perfectamente antes con el refrán. Todo el mundo se acuerda de Santa Bárbara cuando truena y en este caso estamos ante un panorama internacional que nos puede empujar en el sentido positivo hacia el objetivo deseado, ¿no? Uh-huh. Yo creo que sí, que es una oportunidad única y para terminar con Pablo, me gustaría también citar a Pablo porque la zona SEC también es una de las entidades junto con Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de La Laguna, Cabildo de Tenerife y por supuesto la Universidad de La Laguna, que estamos organizando ya en apenas menos de un mes, del 10 al 14 de octubre en la Universidad de La Laguna un congreso, se llama el Congreso Shift 2022 y hablaremos con más detalle cuando llegue el momento, porque ahí vamos a tener una mesa redonda sobre esto, mesa redonda sobre materias primas críticas. Participará Alberto y participarán líderes de este tema desde Estados Unidos, la Unión Europea hasta Japón. O sea que, Pablo, contaremos contigo, por supuesto, también en ese congreso y quisiera pues que comentaras un poco qué te parece esta iniciativa de traer estos líderes a estas mesas redondas en estos temas en el congreso Shift. Hombre, yo creo que es indudable que es una noticia magnífica para Canarias el hecho de que los principales cabezas pensantes en torno a las tierras raras se reúnan en Canarias, nos ponen en el mapa. Y a partir de ahí lo que tenemos que ser capaces de aprovechar la oportunidad y generar ese ecosistema. Ponía esto el ejemplo, en el físico
fuimos capaces de hacerlo, de colocar Canarias en el mapa, y a partir de ahí están surgiendo pues spin-offs. Tenemos unas cuantas empresas en la zona especial canaria que son spin-offs del astrofísico. Pues aquí tenemos que conseguir hacer lo mismo, que Canarias sea un foco de desarrollo de las tierras raras, y que a partir de ahí seamos capaces de tener investigación pública, privada, que colaboren, que se generen empresas y que a medio plazo pues contribuya al modelo que queramos. Decía una cosa muy importante, Alberto. Cuando tú intentas, o sea, hay que liderar con los ciudadanos esto desde Canarias. Cuando tú intentas copiar, pues al final te quedas rezagado en esta brecha que se ha abierto, en esta oportunidad. Si somos capaces de Canarias de liderar o estar en el pelotón de cabeza, pues puede que tengamos la oportunidad de cambiar las cosas y diversificar de verdad la economía. Ojalá, yo creo que es una apuesta, lo decía también Antonio Olivera, el viceconsejero del presidente hace tiempo, decía que que estábamos en un momento crítico y una oportunidad única, a ver si es verdad que esto puede sumar. Me gustaría terminar muy rápidamente, Juan Carlos, con Alberto, porque ya que comentamos esta mesa redonda, quizás él, que como más técnico en la materia, me gustaría que hiciera un esbozo muy rápido de esos líderes desde el director de una cosa que se llama Instituto de Materiales Críticos, que depende directamente de Presidencia de Estados Unidos. El director de ese instituto va a estar aquí, y también un investigador japonés que fue de los pioneros en buscar esos famosos montes submarinos, esos recursos de los montes submarinos, y también vamos a traer a los líderes del programa europeo en materias primas, que se llama EIT Raw Materials, ¿no? Que van a estar aquí Pierluigi y Roland Gauss. ¿Qué opinión puedes hacer un esbozo de esos líderes? En verdad tenemos las 4 mayores, podríamos decir, representantes a ambos lados del Atlántico y de Asia aquí en Tenerife dentro de un mes, Alberto. Sí, eso es. Sin duda vamos a tener representantes, además, no solo de instituciones, pues como puede ser el Instituto de Materiales Críticos de Estados Unidos, Tom Lograsso, sino que también vamos a tener geólogos. Entonces, nos va a permitir tener distintos puntos de vista. Primero, a un nivel internacional, cómo afecta toda esta necesidad que hay de materiales estratégicos, tanto Estados Unidos, Europa, Japón. Además, vamos a tener la visión pues de geólogos que están trabajando en la exploración de nuevos yacimientos, como pueden ser yacimientos submarinos en Japón, que tiene también una normativa medioambiental de lo más estricta junto con Europa. Europa consideramos que es la que tiene la normativa medioambiental más estricta en todos estos temas de extracción. Entonces vamos a poder tener esta discusión, esta mesa abierta que va a estar abierta a todos los asistentes. Sí, al público en general también. Público en general, que puedan participar y preguntar todas las dudas que puedan tener. Entonces yo creo que ya entraremos en detalle, pero para adelantar fechas va a ser el 13 de octubre en el aulario del aula magna de Guajara, Universidad de la Laguna, pero ya daremos fecha. Muchas gracias. Hasta aquí creo que nos ha llegado el tiempo. Gracias a los dos invitados. Gracias, Pablo. Gracias, Alberto. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, muy amable. Jorge, muchísimas gracias. Como siempre, interesantes y oportunidades para Canarias. Que las palabras, las intenciones se conviertan en realidad, que cristalicen. Ojalá Muchas que gracias. sí. Gracias, Juan Carlos. Jorge Méndez, profesor del Departamento de Física de la Universidad de La Laguna.